Qué momento especial el que nuestro Dios nos permite en esta oportunidad, en donde venimos a alabar el nombre de Él y también venimos a edificar nuestras vidas, puesto que a través de la palabra de nuestro Dios vemos la importancia que tiene, hermanos, el poder, el dedicarnos en el estudio de la bendita palabra. Les invito a que busquemos en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo en su capítulo 26, en su versículo 41. Mateo 26, 41. Dice de la siguiente manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí tenemos el título del cristiano ante la tentación. Vamos a hacer una oración, pero queremos que sea nuestro Dios que nos ayude. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu santísimo nombre, y es en esta oportunidad que tu iglesia, reunida en este lugar, en tu casa de oración, nos encontramos postrados delante de tu majestad divina para expresarte nuestra gratitud, para expresarte nuestro sentir que hay en nuestros corazones, y de esa manera poder reflejarlos a través de esas bellas alabanzas y a través de la meditación de tu palabra, al poder estar atentos a tu escritura que en esta oportunidad hemos leído y que hemos empezado un estudio en el cual tú ayudarás primeramente a tu siervo que te clama en esta hora, para que de esa manera podamos hablar de tu bendita palabra, y que esa palabra que tú has dejado escrita pueda servir en nuestras vidas como edificación, pueda servir en cada uno de nosotros como un motivo de seguir impulsándonos cada día en este camino que tú nos has trazado hacia la vida eterna. Mira pues, eterno Dios, el propósito de cada uno de tus hijos por el cual está aquí. Sin duda alguna es tu Espíritu Divino el que ha obrado en nuestras vidas para que todos los que aquí estemos presentes podamos unificarlos a través de esas alabanzas y al mismo tiempo poder unificarlos a través de la meditación de tu palabra divina. Seas tú, Padre, el que puedas ayudarnos para que al momento de escuchar tu palabra divina, al momento de estudiarla, pueda servir en nosotros como ese soporte, como esa vitamina que rejuvenece nuestra vida, como esa vitamina que fortalece cada uno de nuestros cuerpos. Así sea tu bendita palabra en nuestras vidas. Favores que te pedimos en ese nombre santo y justo de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Puede acomodarse, carísimo hermano. La actitud del cristiano ante la tentación. Es importante primero el poder entender que cada uno de los sermones que cada predicador pasa a dar a la congregación tiene como objetivo lograr en la vida de aquellos miembros que se han acercado para escuchar palabra de nuestro Dios. Así como la palabra de nuestro Dios, Él ha dejado con un propósito para que cada uno de nosotros podamos edificarnos al leer lo que está escrito en ella, y a la vez poder entrar en esa comunicación, entrar en esa armonía y buscar en cada uno de nosotros ese sentir, poder lograrlo con la ayuda de nuestro Dios.
Nuestro propósito, el propósito de este estudio, hermanos, es entender la necesidad de estar preparados ante las tentaciones que nos acechan constantemente y ponen en riesgo nuestra fidelidad ante nuestro Dios, y también ver cuál debe ser nuestra actitud ante ellas. Reconociendo todo esto, hermanos, y entrándonos en el título de nuestro estudio en esta oportunidad, vemos que tentación, hermanos, es el deseo o impulso repentino que excita nuestra mente por hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, es el deseo o impulso repentino que excita nuestra mente por hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Ese es el concepto de lo que es tentación, hermano. Y esto, hermanos, no es nada nuevo. Y esto lo podemos ver desde el principio, cuando la primera pareja, Adán y Eva, fue siendo, hermanos, seducidos, cayeron en transgresión contra nuestro Dios, teniendo, hermanos, como resultado bastantes problemas en sus vidas, desastrosos, que vinieron a crear en ellos y a su misma descendencia consecuencias que dificultaron la vida del ser humano, pero que vemos que gracias a nuestro Dios Él nos ha permitido, hermanos, nos ha dado su Espíritu Divino, para que de esa manera todos los que aquí estamos presentes podamos esforzarnos y de esa manera poder vencer aquellas tentaciones que acechan nuestra vida. De igual manera, hermanos, todos los miembros de la Iglesia de Dios, todos los santos hombres de Dios que hemos visto enlistados en esta palabra de Dios, hermanos, hemos visto que en alguna manera se han visto tentados. La tentación los ha acechado, la tentación los ha querido debilitar en su vida espiritual. Pero hemos visto también a través de la palabra que cómo esos hombres han podido resistir, han podido ser vencedores con la ayuda de Dios. Es de esta manera, hermanos, que entendemos que las tentaciones, todos los cristianos la tenemos. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Sí. Toda la Iglesia de Dios, todos los miembros bautizados de la Iglesia de Dios, más de alguna oportunidad tenemos tentaciones, y es parte de la realidad que debemos de aceptar dentro de la Iglesia de Dios, que estamos rodeados o vivimos, hermanos, expuestos ante las tentaciones. Eso es bien importante, no pasarlo desapercibido, puesto que debemos entenderlo perfectamente, que cada uno de nosotros tenemos tentaciones, y tentaciones de diferentes maneras, y es ahí donde cada uno de nosotros ponemos nuestro propósito, ponemos nuestra confianza en nuestro Dios, que con la ayuda de Él podemos salir victoriosos, como lo hicieron los grandes hombres de la guerra. Razón tenía el maestro cuando dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Es débil. Es débil. El Espíritu de Dios, hermano, que habita en el ser humano, cuando éste recibe a nuestro Señor Jesucristo y es sumergido en las aguas del bautismo, dice que recibe el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu, hermano, vivifica los corazones de aquellas personas, y eso hace que en sus vidas puedan producir cambios extremadamente grandes para la gloria de nuestro Dios. Pero que también vemos que no debemos pasarlo por alto, que dentro de nosotros también existe otro espíritu, y ese espíritu se llama de la carne. Dice allá en Gálatas, ahí lo conocemos, que dentro de nosotros mismos, el Espíritu de Dios contiende con el espíritu de la carne, y estos se oponen entre sí. Esa es la lucha, digamos, esa es la insistencia de poder congregarnos, para poder estar apercibidos, para poder estar
de la manera espiritualmente revestidos y llenos del poder de Dios, y de esa manera poder ser victoriosos ante las tentaciones. Vemos que el maestro con este versículo daba a entender, hermano, la fragilidad humana que nosotros estamos revestidos, hermano, y daba la idea y daba la orden de que cada miembro en aquel entonces, los discípulos debían de estar ¿cómo debían estar? Velando, estar pendiente, estar apercibido, porque reconocía de que esta carne, esta materia es frágil, es débil ante aquellas cosas que lo atraen. Por eso hacía mención el maestro, le dice: velad y orad. Una de las herramientas necesarias que el Hijo de Dios tiene, y da puesto a disposición para cada uno de nosotros, para que de esa manera resistamos ante las tentaciones. Es por eso, hermanos, que nosotros como consejo local tenemos nuestro deseo, deseo guiado por el Espíritu de Dios, hermano, de que cada uno de nosotros podamos ser partícipes de estos temas que vienen a fortalecerlo, vienen a vivificar nuestras vidas, hermano. Y esto debe servir de motivación para que en el momento que nos enfrentemos ante aquella situación tentadora ante nuestra vida, y eso vaya a producir cambios en nuestra vida espiritual y vaya a ser de flaquear nuestra vida, hermano, acudamos a la ayuda de nuestro Dios. Porque eso lo lograron los hijos de Dios a través de la ayuda de Él. Aquellos que se humillaron delante de Él, aquellos que buscaron su rostro, y Él, nuestro Dios, les ayudó en aquellos momentos difíciles, porque vieron que resistían, porque Dios vio el propósito que había en ellos. Entonces vemos que la tentación, hermanos, entendiendo y comprendiendo que todos nosotros somos expuestos, o somos los cristianos, tenemos más de alguna manera tentaciones, hermano. Es necesario saber que la tentación ataca, hermano, los puntos más frágiles o más débiles que nosotros tenemos. ¿Y cuáles pueden ser esos puntos más débiles que nosotros tenemos? ¿Serán los mismos que yo tengo con los que usted tiene, hermano? No, cada uno de nosotros vemos las diferentes personalidades que tenemos dentro de la iglesia de nuestro Dios. Mi debilidad no es la suya. Su debilidad no es la del hermano, ni la del hermano. La debilidad, digámoslo así, es personal de cada uno de nosotros, y por eso debemos dedicar. Puede ser de que yo no conozca su debilidad cuál es, puede ser de que usted no conozca mi debilidad cuál es, pero de alguna manera debemos de estar convencidos de que todos los que aquí estamos tenemos debilidades. Eso es lo que decía el maestro. La carne es débil. Mire, qué importante. Pero el maestro se interesó. Entonces, entendiendo, hermano, la tentación ataca los puntos débiles que tenemos. Por la fragilidad nuestra, razón tenía la Escritura en proporcionarnos gran información de ejemplos. Y vemos que algunos de esos ejemplos que podemos ver, hermano, en nuestro medio, pueden ser en los vicios, hermano. Si usted ve desde el momento en el cual tomamos el curso de preparación doctrinal, empezamos a ver que algunos venimos con vicios, algunos venimos con cosas de allá afuera, y eso estorba, y hay que dejarlos, hay que ayudar para dejarles, y logramos el propósito y vencemos aquellas cosas que nos acechan. Pero qué bueno es que lo hacemos con la ayuda de Dios, nos humillamos delante de Él. También vienen las tentaciones que, por ejemplo, son los vicios. El joven, la hermana o el hermano, ahí están los vicios que tenían antes, y puede ser de que esa sea la debilidad del hermano, los vicios, el cigarro. Y contaba una vez un hermano que luchaba, y aún dice que después de bautizar, dice que él tuvo ese problema. Suspiraba cuando miraba que alguien fumaba.
Es que cuando el vicio ataca o lo tiene bien penetrada la persona, cuando vea aquello que le atraía, dice, hermano, que hasta suspiraba. Suspiraba algo que le atraía a él. ¿Sí? Y ese, hermano, viene a... Eso son las tentaciones con las cuales lucha el ser humano. Más adelante vamos a ir viendo en el desarrollo algunas de las tentaciones. Eso realmente era parte de lo que daba ahí. Pero solo reconociendo, hermano, que grandes hombres del ayer tenían sus debilidades. Y vemos lo que dice el proverbista, Proverbios en su capítulo 30. No olvidemos que la definición de tentación es el deseo o impulso repentino que excita nuestra mente por hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 30, versículo 8 al versículo 9 dice de la siguiente manera: versículo 7: dos cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera, dice las palabras de Agur. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, porque siendo pobre hurte. Pero lo que me interesa es el versículo 8: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Eso, de ahí quiero sacar la enseñanza para nuestra vida. ¿Por qué Agur dejó escritas estas palabras, hermano? ¿Se ha preguntado por qué dijo de esa manera? Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. ¿Por qué habrá dicho eso? Porque reconocía, hermano, que necesitaba de la ayuda de Dios. Reconocía, hermano, que era frágil y estaba expuesto a ser tentado o a caer en aquella situación. Dice ahí vanidad. Vanidad, uno de los elementos que vienen a perjudicar, o uno de los aspectos, o una de las tentaciones en esta parte que estamos tocando, que pueden hacer acechanza del Hijo de Dios. Puede ser de que el hermano o la hermana podamos sentirlos, ¿cómo? Podemos sentirlos, ¿cómo podemos sentirlos? Un poco atraídos ante la vanidad, hermano. Esto puede hacer que la hermana en el tiempo antiguo, cuando éramos del mundo, dice la escritura de que tenían muchas cosas, muchas costumbres. Puede ser de que la hermana acostumbraba a ponerse ropa inadecuada. Hermanas que en su vida anterior les han de haber gustado los pantalones. Hermanas que les han de haber gustado usar cortito. Hermanas que les han de haber gustado el usar un poco escotado. Hermanas que les han de haber gustado pintarse el cabello. Hermanos que de la misma manera no les gustaba que salieran las canas. De diferentes maneras, de diferentes formas los encontrábamos allá. Pero resulta de que ya viniendo a los pies de Cristo, todas esas cosas dicen que cambiaron. Pero puede ser de que dentro de nuestros corazones exista algo y estemos ahí y sentamos atracción por aquello que le gustaba a la hermana o que le gustaba al hermano. Todo eso, hermano, viene a ser una tentación para el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando la hermana o el hermano sucumbe ante la tentación? Vienen las situaciones desastrosas, vienen los problemas en la vida de él. Y vemos que en todo esto la palabra de nuestro Dios nos dice que debemos de reconocer que la tentación nos puede acechar, pero no olvidándonos que Dios puede ayudarnos a salir adelante. Y palabra mentirosa
Puede ser de que el hijo de Dios o la hija de Dios se sienta acechado por la tentación a hablar lo que no debe, hermano. ¿Creen que no puede ser tentación esa, hermano? Sí, como estamos hablando de que la tentación es algo, un impulso que sentimos en nuestros corazones por hacer lo contrario de la voluntad de Dios. Reconocemos que el hablar de nuestro hermano, empezar a hablar esto y lo otro, aunque sea verdad, se convierte en un chisme. Y empezamos a hablar. Eso, hermano, puede ser tentación para nuestra vida. Puede ser de que esta tentación no sea para todos. Puede hacer de que solamente sea para mí, que a mí me guste y cuando me gusta y empiezo, quisiera hablarlo, a contarle al hermano, contarle allá y a usted. Puede ser que me sintiera atraído a contarlo. Esa es la tentación, cuando uno desea algo, a realizarlo, lo está tentando por realizar algo que está en contra de la voluntad de Dios. Pero es necesario reconocer de que la palabra que dice, aparta de mí, dice, palabras mentirosas. Entonces es necesario de que cada uno de nosotros veamos ahí todos esos aspectos que pueden perjudicar. Entonces estábamos en esta parte que la tentación ataca los puntos débiles, las áreas débiles que podamos tener. Y vemos que en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 4, del 2 al 3, que no lo leo por el motivo del tiempo, pero ahí usted perfectamente sabe de que viene hablando de que Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Y durante todo ese tiempo dice que no comió ni bebió agua. Pero que pasado ese tiempo, dice la Escritura que él tuvo hambre. Y me imagino que tuvo sed. Pero resulta, ahí la historia dice, la lectura dice, registra que llega alguien allí. ¿Y quién era? Y llega a tentarle, llega a acecharle para ver si el maestro, con la debilidad que él tenía, y cuál era la fragilidad que en ese momento tenía, la hambre. ¿Y cómo le llegó, hermano? Dice la Escritura de que si tú eres, ¿qué? El Hijo de Dios, dice, haz que esas piedras, ¿qué pasa? Se conviertan en un gran pan, deja bien suavecito, que solamente te deja caer así. Ya he visto los anuncios en la tele, como la propaganda, deja bien suavecito. Imagínense que quizás le tocó algo allí, hermano, a Jesús. Tocó la área en nuestra vida, podemos llamarle, ¿cómo le podríamos llamar? Algo que se puede realizar, el ego, algo así, ¿verdad? No, es que, ¿creen que no lo podía hacer Jesús? Sí tenía el poder. El enemigo supo llegarme en el momento indicado, que él sabía la necesidad que estaba pasando con él. Entonces vemos ahí de que la tentación va a llegar cuando nosotros estemos, o aquello que nos atrae más en el momento. Esto, hermano, es bien importante. También vemos otra parte aquí, que no exponerlos a la tentación. Otro elemento que sirve en nuestra vida, hermano, no exponerlos ante la tentación. Vemos que esto, hermano, los afecta el exponerlo. ¿Cuándo es que nosotros los exponemos ante la tentación? Resulta en una oportunidad, tal vez hayan escuchado esta historia, llega un viajero y bueno, este era, por cierto, un hermano, y le dice, llega a un hotel y le dice, y le ofrecen la habitación y vio todo lo que había ahí, pero resulta de que esto tenía una tentación, tenía algo que lo atraía. Iba viendo que un gran tele estaba ahí y le dijo al señor que lo atendía, el camarero, como sea que llame, pero le dijo que lo atendió, mira, yo necesito que me quites el televisor. ¿Y por qué? No, es que no lo quiero ver ahí. No, es que el televisor está dentro de los servicios que este hotel presenta. Y le dice, no, le dice, yo no lo quiero ahí, quiero que me lo quite, por favor. No, es que no puedo quitarlo. Bueno, si no me lo quitan, yo busco otro hotel donde puedan atenderme como yo quiera. No hay problema. Y le pregunto, ¿y por qué no quiere ver el televisor ahí? No, es que hay ciertos programas
que hay ciertas cosas que al ver el tele ahí me van a exponer a que yo vea lo que está ahí. ¿Qué es lo que quiero sacar de esta ilustración? De que no exponerlos, hermano, ante la tentación. Esto viene a acarrear en nuestras vidas, hermano. ¿Qué tal si aquella persona vea? No, ahí déjenlo. Cuando uno se siente atraído a aquello, ¿qué es lo primero que debe hacer? Buscar el programa de su elección. Puede ser que no había sido adecuado. Entonces, de todo esto, hermano, no exponerlos ante la tentación. Y cuando nosotros creamos que nos afecta aquello que vamos a ver, o aquellos que vamos a realizar, o aquello en lo cual estamos cerca, y eso nuestra mente está ahí, hacerlo, mira, hace esto, o decir esto. Cuando la gente, o mejor dicho, cuando en nuestra mente el Espíritu de Dios, hermano, y el espíritu de nuestra carne empieza un ataque en nuestra mente, se convierte en un campo de batalla, es donde hay que pedirle a nuestro Dios que nos ayude y no a exponernos ante aquella situación que va a deteriorar o va a generar en nosotros una situación que no es nada agradable delante de nuestro Dios. Es ahí donde nosotros podemos ver que razón tenía el maestro, el Evangelio de Juan, su capítulo 2, versículo 16, donde dice que porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, dice, y los deseos de los ojos, dice, y la vanagloria de la vida, no provienen de dónde? Del Padre, no de dónde? Del mundo. Y que nos ofrece el mundo. Cosas atractivas que eso nos ayuda o nos perjudica. Los perjudica a desobedecer la palabra de nuestro Dios. Nos cae en tentación y cuando hablamos de el deseo de los ojos, el deseo de la carne o el deseo de los ojos, hermano, eso perjudica. Y eso lo vamos a ver más adelantito, pero solo me llama la atención que cuando cedemos a la tentación, hermano, ella, hermano, nos controla. Cuando empezamos a hacerle caso a aquello que nuestro corazón está dictándonos, ¿qué es lo que pasa? Estamos siendo controlados. ¿Por qué, hermano? Por aquel impulso en el cual sentimos nosotros hacerlo. Ella nos controla y caemos en un círculo vicioso en donde quizás lo empezamos a repetir. Y eso, ser tentado y caemos ante la tentación. Y eso nos impulsa, hermano, a cometer el pecado. Eso nos impulsa a cometer el pecado. En esa parte me llama la atención. En el primer aspecto que quiero señalar en esta oportunidad, vemos que la tentación ante el sexo opuesto. Es bien importante reconocer de que nuestro Dios nos hizo, hermano, con un sentido de que el hombre y la mujer se gusten, ¿verdad? ¿Es malo eso, hermano? No, hermano. Dentro de la Escritura vemos cómo Dios le hizo a Adán y Eva, y ambos puso en ellos amor para que se quisieran el uno para con el otro. Pero vemos también reflejado de que dentro de esta, a medida que el tiempo pasaba, muchos hombres se fueron pervirtiendo en esta situación, a tal grado que no era solamente una, no era dos, y a tal grado que hasta hijos de Dios cometieron pecado, a tal grado que hasta hijos de Dios se vieron involucrados en esta situación y fueron presas, fueron controlados por la tentación, por no haber en su momento buscado la presencia de nuestro Dios. Y un caso bien ejemplar, un caso bastante conocido, es de lo que pasó con el rey David y Betsabé. ¿Qué es lo que pasó? Un caso de adulterio, y vemos registrado bastantes pecados aparecen ahí, ¿verdad? Aparecen como 4, ¿verdad? Bastante. Eso es lo que lleva, hermano, a cuando la tentación nos controla, cuando nosotros accedemos a la tentación, y eso nos impulsa a pecar. En 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 al 4.